Hasta ahora, como hemos estado revisando, vemos que prácticamente existen tres tipos de modalidades de participación. Una que es la individual, una segunda que tiene que ver con la participación en grupos, en concreto en grupos de interés, y una tercera que tiene que ver con movimientos sociales o movimientos colectivos. Sobre la primera, que se refiere a la participación individual, tenemos varios autores que sobre todo en Estados Unidos, en los países del contexto anglosajón, han estado, por su cientificidad empírica, vamos a llamarle, levantan encuestas, están cerca del ámbito matemático, se han dedicado a hacer este tipo de estudios. Un autor de los más destacados que vemos es Olson, con un tema que es la constitución del objetivo. ¿A qué se refiere básicamente él? Nos dice que puede suponerse que un individuo puede lograr mayor ventaja cuando las situaciones que lo motivan a participar en la política pueden contar con una serie de elementos que tienen mayor riqueza que otros que no lo tienen, como pudiera ser la posición de lo que en la pirámide que se refería, donde tienen una posición de clase, son dueños de su tiempo, informados, etc. Entonces, es una primera referencia que hace Olson. Otro segundo aspecto que se estudia en el caso de la Academia Norteamericana en particular es lo que tiene que ver con los estímulos en la participación política. ¿Qué me hace a mí, individuo, participar? ¿Qué me mueve a estar participando? Un autor, que es Shearsman, nos dice que en realidad, mientras pueda existir un impulso común y general de la participación política, solo podrá darse una participación mantenida y constante dentro de las distintas organizaciones políticas si las organizaciones en comento son capaces de recurrir a incentivos selectivos. Esto es, si el individuo no se siente medianamente representado y que alcance los objetivos que persigue a través de una organización, pues prácticamente no es permanente esa participación. Entonces vemos aquí que los incentivos, serán utilizados por las distintas organizaciones de manera selectiva, bien según sus disponibilidades o bien según el tipo de afiliados a que hay que motivar para que participen. Pero finalmente es una parte importante esto, ¿qué nos mueve a participar en política? ¿Cómo se da la participación política moderna? Porque esto no es estático, ha venido evolucionando. La participación política se da prácticamente desde que el ser humano está organizado, pero la participación política moderna es importante mencionar que está hecha de y por organizaciones, rebasando esa participación individual que ya vimos que pudiera ser por ciertos estímulos y exclusivamente, a veces reducida y más extendida, a la participación electoral. Así, los individuos, mediante agregación política, que se suman a una serie de grupos que quieren tener presencia por una meta que persiguen, que manifiestan distintas formas de participación política, porque no hay una sola vía, todo lo que la imaginación lo permita, a veces legales y a veces extralegales, pero finalmente se da con el objetivo de tratar de influir sobre las decisiones de los que deciden, sobre las opciones que se ofrecen y sobre la selección de los candidatos en lo que se refiere ya a política electoral concreta. Otro autor, en el caso de Bentley, él está más familiarizado con el análisis de la participación política en los grupos. Entonces, él centró su atención en el aspecto informal de la política, más que las normas abstractas, es decir, toda la serie de revisiones que han estado haciendo los autores, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tienen que ver con cuestiones más subjetivas, más abstractas, y él nos dice, hay que verlo desde una perspectiva donde se puedan contemplar los fenómenos políticos con una óptica no tan cerrada. ¿En qué consiste esta? Bueno, pues hay dos referencias que nos hace el autor ya mencionado.
Donde mayor se han visto los resultados de esta perspectiva es en el ambiente, otra vez reiterando, en el ambiente anglosajón, que es donde más se estudia, y en concreto en los Estados Unidos. Estos han permitido señalar cómo los grupos y su competencia son elementos esenciales para la manifestación y el mantenimiento de la democracia. Es decir, estos grupos, ya en particular denominados grupos de interés, vamos viendo que han encontrado un espacio al interior de los sistemas democráticos. Juegan, son reconocidos legalmente, y vale la pena mencionar que en las democracias emergentes o países subdesarrollados también hoy por hoy, en los albores del siglo XXI, tienen una presencia también ya importante, aunque no muchos legalizados todavía. Han aportado este tipo de grupos a la identificación y clasificación, pero además a la profundización de sus modalidades de acción. No todos los grupos de interés utilizan el mismo tipo de acciones para hacerse presente o querer modificar la realidad del statu quo. Existen 4 formas de comunicar preferencias y demandas a los detentadores del poder, es decir, quienes participan como grupo, nos dicen 2 autores que son Allman y Powell, que hicieron un marco de análisis que puede quedar circunscrito en los siguientes elementos. El primero, grupos de interés anómicos. Repito, grupos de interés anómicos, esto es, que tienen intereses nuevos, también cuando los detentadores del poder han eludido sus demandas. Es decir, probablemente ellos ya habían participado, no les hicieron caso, pero abren su abanico de expectativas. Estos grupos pueden verse incluso envueltos en actos de violencia para llamar la atención y cumplir con el objetivo. Un segundo grupo de interés no asociativo es aquellos que tienen su base en la estirpe, la religión y la parentela. Pareciera hoy por hoy que esos están desapareciendo porque pues eso es del siglo XIX o parte del siglo XX, pero lo que nos está demostrando hoy por hoy, lo que se vive a nivel mundial, es que está presente, con toda esta atomización de las sociedades que se está dando, hay un referente para aglutinarse nuevamente en intereses de grupos consanguíneos, de grupos étnicos, etc., y que ahí están conviviendo con lo global. Tenemos un tercer grupo que son los grupos de interés institucionalizados. Nos dicen Allman y Powell que estos crecen y adquieren mayor importancia mientras más consolidada sea la estructura de la esfera política. Ejemplos pueden ser instituciones militares, de justicia, etc. Al interior de este tipo de instituciones, los grupos de interés tienen vida propia, tienen objetivos y hacen diversas acciones para poder llegar a las metas que ellos persiguen. Y finalmente un cuarto grupo que es el de interés asociativo. En este tipo de grupos se incluyen casos como los sindicatos o asociaciones de profesionales, de profesores, médicos, que representan intereses explícitos de un grupo en particular. Hoy por hoy, el caso concreto de Europa, se está viviendo todo lo que es este nuevo mundo de asociaciones que se le llama asociacionismo, como una idea de querer transformar el entorno, de querer cumplir objetivos, y es una nueva forma de participación política con mucho impacto, por cierto. Truman nos habla de que existen varias modalidades para llevar a cabo la acción que dan este tipo de grupos. ¿Cuáles son? Cita 2 concretamente. Lo que se denomina modalidad clásica, que es aquella que permite el paso de ser un grupo reunido informalmente a un grupo que trata de influir sobre las opciones políticas, que puede seguir informal, pero que ya tiene estructura, que tiene una visión y que tiene un plan en términos de cómo obtenerlo. El otro es lo que se conoce como el lobby, finalmente los grupos de interés, que en los países desarrollados están ya, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, en los sistemas de justicia, están políticamente muy activos, haciendo presencia, y están completamente regulados ya, ¿no? Que también ya en el caso de los países de América Latina, por ejemplo, también ya hay avances importantes. Otro autor nos habla también sobre los tipos de relaciones que se van dando en los grupos. Es Rose,
conoce 6 tipos que él menciona de relaciones. Primero, armonía entre demandas y normas culturales. Segundo, aumento gradual de apoyo por valores políticos hacia las demandas generales. Un poco ir haciendo presencia progresivamente. Negociaciones con apoyo fluctuante por parte de las normas culturales. 4, promoción frente a la indiferencia cultural. Hacer algo para que efectivamente haya una trascendencia cultural. Llamar la atención. Promoción hacia los cambios de las tendencias culturales. O sea, son finalmente cierto tipo de relaciones que están metidas mucho en el esquema o en el ámbito cultural. Y finalmente, conflicto entre los valores culturales y los objetivos buscados por los grupos de presión. Se menciona ahí el conflicto como algo permanente. ¿Qué otra cosa distingue a esta modalidad, a esta segunda modalidad de los grupos de presión? En primera instancia tienen que analizar el tipo de sociedad en el cual están insertos. No es la misma la actuación que pueden tener en los países desarrollados que en democracias emergentes. Tratan de maximizar sus oportunidades y de acuerdo a los recursos y canales de comunicación a los que tengan más fácil acceso, y tienen que identificar en qué nivel político se toman las decisiones, llámese ejecutivo, legislativo, judicial, para poder hacer esa presencia, pero de una manera estratégica. Tenemos también que, por ejemplo, Rawls habla del tipo de recursos con lo que cuentan los grupos de presión, que esto hace una participación muy distinta a la que pudieran tener los individuos por sí mismos. Se refiere a la dimensión, es decir, qué tanto puede agrandarse esta participación de los grupos de interés. La representatividad, que puede ser de pocos, pero muy influyentes, o de muchos, que estamos hablando de masas. El dinero de alguna manera determina también las formas de actuar de los grupos de interés. La calidad y la amplitud de los conocimientos. Hoy por hoy los conocimientos técnicos, el expertise que se pueda tener, de alguna manera también da forma a las acciones en que estos grupos quieren tener presencia en los sistemas democráticos. El éxito de un grupo de presión se puede ver favorecido además por el origen de sus integrantes y sobre todo de sus dirigentes. Como sean, de dónde vienen y si tienen estas características de la pirámide, eso determina mucho para el éxito que puedan tener en las actividades. ¿Qué más tienen los grupos de presión? Y vamos un poco cerrando el tema. Dentro del triángulo ya citado de toma de decisiones podemos encontrar políticos, grupos de presión, ciudadanos, etc. Pero existe en la actualidad una fuerte necesidad de los conocimientos técnicos, es decir, capacidades que se adquieren en centros de pensamientos, en universidades, pero que estos conocimientos no solo influyen, sino que se necesita que haya transparencia, la cual se puede lograr si todos los intereses tienen la posibilidad de movilizarse en cada una de las fases del proceso de toma de decisión. Esto es, por ejemplo, si hablamos de un proceso de política pública, vamos a encontrar que cada una de las etapas, desde los mecanismos de disparo, cómo entra en la agenda pública, cómo se prepara, cómo se ejecuta y cómo se evalúa, este grupo de presión hace presencia. Y la herramienta del conocimiento es muy importante. Tenemos también que en muchos casos existen grupos de presión que pueden no contar con los recursos antes mencionados. ¿Y qué pasa con ellos? Al no tener una ubicación estratégica, solo la fuerza es lo que les queda como mecanismo para hacerse presentes. Ejemplos se pueden dar: controladores de vuelos que pueden paralizar el tráfico aéreo. Ya ha pasado en varios países. Los obreros de la limpieza urbana, por ejemplo, que también pueden parar una ciudad con unas consecuencias enormes. En el caso de México, de la Ciudad de México en particular, lo vivimos. Bien, vamos a encontrar que los grupos de presión, y sobre todo los anglosajones, que son los que más se han estudiado, pero que sirven de referente para el grupo de presión que se va dando en las democracias emergentes, las reacciones prácticas y teóricas han sido más duras precisamente en los contextos ya citados.
El ataque práctico ha afectado principalmente a los sindicatos, que tienen una presencia distinta a la que pudieran tener, como en el caso de los países subdesarrollados, que están burocratizados, que están con una serie de cuestiones donde no hay realmente un desarrollo democrático. El estado de bienestar que se generaron, digamos, durante esa época. En el caso teórico, las reacciones han sido de dos tipos. Por un lado, una reacción neoconservadora, que entiende a estos grupos como un diafragma entre la ciudadanía y los gobernantes, como un obstáculo para encontrar bien común. Es decir, hablamos ahí de que hay un conflicto entre gobernantes y gobernados. Y por otro lado, hay ventaja para la realización de fines precisamente particulares. Se da la oportunidad para que ciertas personalidades, ciertos personajes destaquen en este proceso. Sobre el particular, terminaremos diciendo que Mancur Olson, autor que ya hemos mencionado, él trata de hacer una referencia o trata de juntar, establecer un puente entre la teoría de la política y el cambio social. Esto es, trata de decirnos que lo que tiene que ver la participación política no depende exclusivamente de los estímulos que se tienen a nivel individual, sino que hay otra serie de mecanismos externos que se viven, que se están vivenciando, dijeron los psicólogos, y que de alguna manera tienen que ver con ese cambio social o lo que se conoce como una categoría de movilidad social. Nos dice esta parte: las críticas citadas de los grupos de presión en los países anglosajones se han vuelto teoría gracias mayoritariamente a Olson, que es uno de los clásicos, quien ha formulado una teoría de la política y del cambio social que intenta dar cuenta del auge y decadencia de las naciones partiendo de las capacidades y oportunidades de las organizaciones de los grupos. Pareciera que ahí se burocratizó. Y por otro lado, el mismo autor también afirma que la acumulación de coaliciones con fines distributivos incrementa la complejidad de regulación, el papel del Estado y la complejidad de los acuerdos, y logra modificar la dirección de la evolución social. Por eso es importante la trascendencia de este tipo de grupos. Gracias.